Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Muy buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos a la retransmisión deportiva del día de hoy, la retransmisión deportiva que nos va a llevar a la quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally del Sur de Galicia, que ya ha comenzado, del que ya tenemos noticias y del que vamos a vivir en directo el tercer tramo cronometrado. Vamos a conectar uno por uno ya con nuestros compañeros que están al otro lado del teléfono, al otro lado de las cámaras, al otro lado de esta visión que vamos a ofreceros en el día de hoy. Vamos a poner un modelo de cámara más atractivo para todos y ya tenemos a los protagonistas de la prueba. En este caso tenemos ya en el control de stop a Miriam, y queremos saludarla ya para tomar la primera impresión y ver cómo están las cosas en el tercer tramo del día, en la quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Miriam, buenos días. Bueno, parece que no nos escucha Miriam. Lo dicho, ya tenemos el rally lanzado, ya tenemos los tres primeros tramos, los dos primeros disputándose y el primero de ellos, el tercero de ellos ya presto y dispuesto a competir, presto y dispuesto a celebrarse en esta quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys, la tercera especial del día. Vamos a ver si podemos conectar con Miriam. Mientras tanto, también queremos ofreceros los tiempos de los tramos. Vamos a compartir con vosotros los tiempos de los primeros tramos para que podáis ver un poquito in situ cómo está la carrera, cómo está la competición hasta este preciso instante. En este caso tenemos la competición ya lanzada y el primero de los tramos cronometrados ya disputado, al igual que la segunda especial del día. En el primero, en el tramo de Arbo, el primer líder del rally ha sido Alberto Meira y Avelino Martínez, 3:56.0 para Alberto Meira, que marcaba el primero de los registros, marcaba 3:56.0, el mejor tiempo del tramo cronometrado, de esta primera especie cronometrada de 6 kilómetros que se disputaba a las 8 horas y 50 minutos. La segunda de las posiciones en ese tramo cronometrado, en esa primera especial del día, en ese tramo que abría el fuego a la hora de celebrarse esta quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego, era para Víctor Senra, que se dejaba 3:7 con respecto a el líder, con respecto al primer líder del rally, con respecto a Alberto Meira. Víctor Senra y David Vázquez con el Citroën C3 World Rally Car se dejaban 3:7. Tercero era José Lamela y Néstor Casal. Estamos hablando del primer tramo del día, estamos hablando del tramo de Arbo. Como digo, tercera posición para José Lamela y Néstor Casal, a 11.9 del líder, a 8.2 del World Rally Car. Cuarto, Jorge Pérez y Miriam Vera, a 16.1 del líder. Quinto fue en el primer tramo Manuel Fernández y Alexis, en su vuelta al Campeonato Gallego de Rallys, en su vuelta al certamen autonómico, en este caso con el Peugeot 208 Rally Cup, el 208 Rally 4, que marcaban 4:13.6 a 17.5 del líder. Y la sexta posición era para un sorprendente Diego Vila, y quiero decir sorprendente porque después de su inactividad, después de su tiempo parado durante esta temporada, pues conseguía pues tomar la partida en esta quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego, el rally de casa, el rally que para él es un poco fetiche dentro del certamen autonómico, y conseguía la quinta posición, dorsal 44, con un Citroën SAS VTS 4:14.3 a 18.2 de Alberto Meira y a 700 milésimas del 208 Rally
4, con lo cual esta sexta posición, bueno, pues da vida cuenta del nivel de la potencial que tiene Diego Vila, imponiéndose pues a pilotos con monturas muy superiores como por ejemplo Javier Ramos y José Pintor con el Volkswagen Polo World Rally Car, o los N5 en este caso, que menos José Lamela pues estaba delante de todos los N5 con el Citroën Saxo, con lo cual pues hay que resaltar la vuelta a la competición de Diego Vila con Roy Torrente. Como nos gusta también tener a Roy Torrente de vuelta con Diego Vila, y esa sexta posición, como digo, pues es reseñable y mencionable con un Citroën Saxo dorsal número 44 marcando 4.14.3, este registro que lo ocupaba la sexta posición al primer tramo. Séptimo era Dani Álvarez y Joel Souto, en este caso con cambio de copiloto, 4.16.2. Séptimo, octavo fueron Javier Ramos y José Pintor, noveno Alexis Vieites y Cristian Álvarez, y cerraban los 10 primeros Juan Carlos Pampillón y Alex Sampaio con el Peugeot 106 a 24 segundos de la cabeza. Eso en el primer tramo cronometrado. El segundo, Covelo Mondariz, Víctor Senra ya ponía las cosas en su sitio. Víctor Senra ya situaba las... nos estamos perdiendo. El paso del World Rally Car. Yo creo que ya tenemos a Miriam también conectada. Miriam, ¿nos escuchas ahora, supongo? Bueno, pues no tenemos contacto con Miriam, pero vamos a tenerla ahí ahora mismo, dentro de poquito, en cuanto llegue el World Rally Car, y vamos a, bueno, pues a recabar las impresiones del dorsal número 1 del Citroën C3 World Rally Car, pilotado por Víctor Senra y David Vázquez, que bueno, pues como digo, son los actuales líderes del campeonato gallego de rallies de asfalto, son los primeros espadas dentro de este certamen autonómico, del cual llevan 4 victorias hasta el momento, las 4 primeras carreras de la temporada, con victoria para Víctor. ¿Me oyes? Te escucho perfectamente, ¿Me oyes? Miriam. Sí, perfectamente, dime. ¿Me oyes? Adelante, Miriam. Fran. Ay, ahora sí, espera. Ahora vamos todos presos. Ahora vamos todos presos, espera. Víctor, primeros 3 tramos de la mañana, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, o primeiro moi complicado, o segundo estaba húmedo, e nada, agora o terceiro a branca moi difícil correndo, pero bueno, ben, contentos, sin cometer errores, se nos apagou aí nun cruce, perdemos moi pouco, así que nada. Suerte para lo siguiente. Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de Víctor Senra, que decía que se le había calado en el cruce. Va a llegar Alberto Meira ya a ese control de stop, también ya lo tenemos ahí, Miriam, con lo cual adelante con esas declaraciones de Alberto Meira, primer líder del rally, ahora en segunda posición. Vamos a ver qué nos cuenta el piloto del sur de Galicia, el piloto de Vincios, copilotado por el navegante de Salvaterra de Miño. Ya tenemos a... Vamos a ir yendo con Alberto de mientras que Víctor sale del control. Alberto, scratch en el primer tramo, segundo ya un poquito más en los tiempos. ¿Qué nos puedes contar? Nada, el primer tramo estaba lloviendo mucho, cruzamos neumáticos, Víctor y yo igual, que tenemos la misma monta, y bueno, ahí ya fui un poquito más fino que él, pero bueno, el segundo ya sabía que es para el coche de él, y nada, fino, fuimos con bastante calma y nada, a seguir con el coche ese. No sabemos que no se puede competir, hacer nuestra carrera y fuera. Mucha suerte, equipo. Gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras que se te escucha perfectamente de tanto Víctor Senra como Alberto Meira. Los tiempos, ya tenemos el registro de los dos primeros tiempos, 6:37. 7 para Víctor Senra, 6:43.4 para Alberto Meira. Vamos con el siguiente protagonista cuando quieras, Miriam. Tú siempre llevas la voz cantante dentro de esta conexión para poder hablar con el siguiente participante, dorsal número 3, el siguiente de los... Bueno, pues vamos con los siguientes, Fran, aprovechando que tienen bastante lío con Javier Ramos y José Pintor. Equipo, sensaciones después de estos primeros 3 tramos. Bueno, a ver, las sensaciones es que primer tramo mojado yo creo que para todos, que no se contaba con él así. Bueno, segundo tramo un poco más seco, pero bueno, bastantes humedades. Al principio, pues bueno, no le cogíamos el tacto al coche, no tenía dirección y bueno, parece que ya disfrutamos un poco más. Pues mucha suerte para los siguientes. Venga, gracias. Bueno, pues bastante lío en el control stop, Javier Ramos y José Pintor. Vamos a ver qué nos cuentan el resto de protagonistas también. Miriam, si te parece, porque ahí tenemos tiempo para recabar esa información detallada de todo lo que nos pueden decir los pilotos a la hora de finalizar este primer bucle. Vamos a ver si podemos hablar también con Jorge Pérez y con Miriam y podemos, mientras que solventan. Bueno, yo no os puedo oír, Fran. Pero bueno, decirte que los rallies son como son y se dan como se dan y hemos tenido aquí un pequeño problemilla con el audio, pero que ya estoy a punto de solucionar completo. Vamos a esperar a que Jorge se quite el casco. Jorge, rally de casa, 3 primeros tramos, ¿qué valoración hacemos? Bueno, un poquito complicado, el tiempo no está fácil y para nosotros un poquito peor porque al final estamos conociendo el coche, pero bueno, bien, contentos. Hemos cambiado ahí unos pequeños reglajes que va muy duro el coche, pero bueno, es lo que hay que ir adaptándose y conociendo. Mucha suerte, chicos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, más protagonistas, en este caso el siguiente, José Lamela, tiempazo en el primer tramo. Vamos a ver también qué nos cuenta el piloto del Skoda Fabian E5. Chicos, ¿qué nos hemos encontrado al final después de estos tramos? Bueno, la verdad que vamos bastante bien, vamos con bastante calma, vamos los gastados ya seguimos por las usadas y nada, vamos a continuar, tratar de seguir en la línea y seguir acelerando. Mucha suerte, equipo. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo que nos estamos encontrando, las declaraciones de los pilotos al llegar a ese final de la especial cronometrada. Vamos a ver qué nos cuenta. Tenemos a Alexis, rally de casa, casi para ellos, sobre todo para Cristian, que están marcando muy buenos tiempos y vamos a ver qué nos hemos encontrado. Espero tu dale. Chicos, rally pues casi de casa, sobre todo para aquel que ya se le nota otra cara. Es el de casa. ¿Qué nos contáis? Espera, que saque el caso. ¿Vamos? Vale. ¿Ya escuchas ahora? Vale. Rally de casa para vosotros, sobre todo para aquel, el tramo de su casa. Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Que ya hemos visto que en los tiempos... Bueno, pues el primer tramo muy difícil porque salimos mojado con medias y la verdad que estaba todo muy resbaladizo y se complicaba un poco. Después en Covelo empezamos a correr un poquito, al principio con un poco de cautela, mirando lo que había. Miramos que a partir de la mitad pues estaba un poco mejor el firme, entonces pues empezamos a acelerar un poquito el ritmo. Y ahora aquí la verdad que bastante bien, con algo de cautela en zonas sombrías y así, sin asumir riesgos. Pero la verdad que muy bien, muy contento, el coche parece que va todo bien, así que al seguir. Mucha suerte, equipo. Gracias. Bueno, pues más protagonistas, Miriam, llegan Alexis y Cristian al control de stop, también llegan los siguientes protagonistas, Celestino y Jorge Iglesias, que llegan a ese control de stop, donde, bueno, pues hay un poquito de jaleo, pero se van solventando las cuestiones
pertinentes para que, bueno, pues la cola vaya desapareciendo, supongo, y, bueno, pues siga el normal discurrir, el normal transcurrir de la prueba. En este caso, en ese control de stop, vamos a ver si podemos hablar con los protagonistas, con Tino y con Jorge, a ver qué nos cuentan en cuanto se acerquen a esa posición. Ya tenemos aquí al equipo senior de Ribarrumia. Uy, Ribarrumia, que lo pronuncio fatal. Tino, Jorge, ¿qué nos hemos encontrado en este bucle? Bueno, encontramos de todo. Salimos con 5, que nadie salió con 5. Pensei que non estaba chovendo tanto en Arbo, chovía moitísimo, o animalado pasei no malísimo. E, bueno, despois en Mondariz, en Covelo Mondariz, ao principio moi mal, pero, bueno, despois contra Limita pa diante, ben. E, bueno, este tramo xa, ben, sin problemas. Mucha suerte para los siguientes. Gracias. Bueno, pues Tino y Jorge, que se encuentran muy complicado, es muy difícil también salir con 5, salir con la rueda dura de Pirelli y, bueno, pues encontrarse una situación como la que hay en este caso, con lluvias, con, bueno, pues bastante delicado en este caso y, bueno, pues... es difícil gestionar con la lluvia y con el terreno mojado, pues un poquito, pues esa cuestión, la cuestión de, bueno, pues hacer el tramo competir de la mejor manera posible con un neumático que es poco adecuado para la situación que estamos teniendo, una situación que, bueno, pues en esta quinta prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys, en este rally del sur de Galicia. Bueno, tenemos a Tini y a Bárbara en el control, Fran. Bueno, Tini con cara de cansado, respirando, con un poco de dolor en el brazo, ¿puede ser? Venimos en dirección asistida de estos 2 últimos tramos y mitad del otro y es imposible girar el coche. Bueno, vamos a intentar reparar y a continuar. Sí, intentaremos. Mucha suerte, chicos. Bueno, pues sin dirección asistida, sin defensa de atrás también, bastante delicado la cuestión de este primer bucle para Tinin y Bárbara, agotador, un vehículo sin dirección asistida, más protagonistas, Marcos Maceiras y Sergio Iglesias. El otro equipo becado que viene ya riendo, contarnos. Bueno, ahora en este pasamos algo mellor, a verdad. Incómodos, as notas, entrenamos mal, bueno, nada, moi tranquilos hasta ahora, disfrutar do rally e fuera. Eso es lo fundamental, disfrutar del rally. E acabar, que xa levamos 2 carreras sin acabar e temos que acabar e fuera. Mucha suerte, equipo. Bueno, pues Marcos Madera, Sergio Iglesias, con problemas también, sobre todo con la presión añadida de intentar acabar, de intentar... bueno, pues de alguna manera conseguir el mejor resultado posible después de 2 abandonos, después de que la suerte no les acompañe en bueno, pues en su periplo de becados por la victoria en la Pirelli MF de la temporada pasada, por la victoria en el bueno, pues en la Copa del promotor de neumáticos, en la Copa del responsable AMF Motorsport de que tengamos neumáticos aquí en Galicia en las copas. Tenemos alguno más complicado que otro. ¿Qué valoración hacéis? Bueno, el primero de Arbo, pues estaba lloviendo bastante y bueno, se movía bastante el coche. El de Covelo estaba en el punto, a las ruedas que llevamos, obvio. Y este bien, alguna parte sucia ahí, pero bueno, muy bonito. Mucha suerte para los siguientes. Muchas gracias. Bueno, a ver qué nos cuenta Manuel, que es otro de los protagonistas también. Manuel Fernández y Alex Cid en su vuelta al Campeonato Gallego. Vamos a ver qué nos dice. Y aquí tenemos a otro de casa que viene exhausto. ¿Qué nos cuentas? Nada, os cuento que bueno, los 2 primeros tramos muy bien, acertamos con la monta de neumáticos y ahora en este pues pecamos bastante de blandos y veníamos por ahí como un flaco, ni más ni menos. Bueno, nada, contento, muy contento.
Bueno, chicos, muchísima suerte para los siguientes. Venga, muchas gracias. Bueno, pues los becados que sufrían, el resto de participantes también que bueno, pues sufren con la monta de neumáticos, que tienen problemas de todo tipo, que bueno, pues al final hacen el rally, cada uno el suyo, ¿no? Y que bueno, pues esas dificultades y esos problemas que van sufriendo durante toda la jornada, bueno, pues nos lo van contando en directo aquí en el rally, en la retransmisión del Rally Surdo Condado, en esta prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Galicia, en este caso, que, bueno, pues estamos contando aquí en directo en Rally Streaming. Aquí estamos retransmitiendo, como podéis ver, el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, y ahí tenemos a más participantes. Ahí tenemos a Manu Souto, que en esta prueba pues no está acompañado por su habitual copiloto, por Laila Porta, sino que está acompañada por Pablo Gregorio, uno de los locales que ha querido bueno, pues participar en la prueba, y vamos a ver qué nos cuentan el resto de participantes que tenemos ya. Abel, si desmuteamos el micro. No, pues no podemos hablar con Abel. No, porque mamá... Madre mía. Bueno, pues vamos a ver si recuperamos ese sonido y podemos contar con bueno, pues el audio también de los protagonistas, que bueno, pues no escuchamos a Abel. Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Manu Souto y a Pablo Gregorio, que llegan ya a ese control de stop después de finalizar el Bueno, ya tenemos ciclo. a Manu Souto, esta vez sin Laila, pero igual de bien acompañado. Chicos, sensaciones. Bueno, ahora neste tramo, ben, polo menos estaba seco, que pola mañá, no primeiro un árbol diluviaba, salimos con seco. Bueno, foi un cristo, tuvemos que aguantar, e ahora, nada, a idea era aguantar ahora este bucle hasta poder montar outras rodas, porque tiñámoslo moi decidido que íbamos ben, e íbamos moi mal de monta, pero nada, non metemos nin dúas rodas atrás. E ahora o caso era que chegamos aquí a aguantar, e ahora vamos intentar, a ver, se recuperamos, a ver o que facemos. Pero bueno, polo menos chegamos aquí, que non era fácil. Mucha suerte, equipo, para los siguientes. Gracias. Bueno, pues Manu Souto con Pablo Gregorio ya en el final del tramo. Llegan ya los R2, los pilotos de la tendencia después del paso de los vehículos. Vamos con más protagonistas, el equipo de Sarria. A ver qué nos cuentan. Hola, chicos. Bueno, ¿qué nos podéis contar después de estos tres tramos? Bien, bueno, nosotros andamos algo apurados cambiando rodas, que salimos duro, levábamos blando na maleta, estuvemos cambiando. Pero bueno, ahora ben, nosotros ben, temos bon ritmo, andamos aí. Algo complicado. Sí, complicado, sí, porque choveu moito, verdad, moito máis do que se esperaba. Pero bueno, ben, salvamos bastante ben, metendo blandas adiante, non tuvo problema. Mucha suerte para los siguientes. Gracias. Bueno, pues Rubén López y también abandonan ya en ese control de stop, y llega Raúl Martínez, otro de los protagonistas. Adelante. ¿Qué nos encuentra? Bueno, o tramo foi ben, tuvemos unha pequena zafada aí no medio, pero foi ben. Te veo cara de feliz. Sí, foi moi rápido. Bueno, ¿qué tal algo y...? Árbol chovendo, complicado.
Bueno, pues Raúl Martínez, que marca el mejor tiempo con Óscar Martínez, 7.26.9 para Raúl Martínez y Óscar Martínez. Con el Citroën C2, el segundo mejor tiempo de esta Top 10 C es para Rubén López y Damián Autón a 282 milésimas, y el tercer mejor tiempo ha sido para Manu Souto y Pablo Gregorio, que marcaban 7.31.7 a 4.8 de la cabeza, a 4.8 del mejor tiempo que marcaba Raúl Martínez. Ahí tenemos el resto de los participantes con alguna dificultad, más protagonistas ya en el control de stop. Vamos adelante con el siguiente. Chicos, 3 tramos, alguno de ellos más complicado que otro. ¿Qué valoración hacemos? El primero muy mal porque estaba lloviendo, iba con seco, muchos sustos y sigo apañando sustos con el coche. Me tengo que ir adaptando poco a poco a ver si soy capaz de coger confianza con él. Pues mucha suerte, equipo. Gracias. Javier Fran, te voy a pedir un favorcito, que es que me desconectes por detrás del escenario para que pueda hacer... Bueno, pues desconectada para poder hacer esa gestión. Mientras tanto, veníamos repasando, como digo, esos tramos cronometrados y esos participantes que finalizaban en este control de stop. Veníamos relatando los tiempos, en este caso, de la Top 10C. En el tercer tramo cronometrado, el scratch para Raúl Martínez. Rubén López ha sido segundo a 282 milésimas. Manu Souto y Pablo Gregorio terceros a 4.8. Y el cuarto, el protagonista que escuchábamos en este mismo instante, Javier Estevez, que marcaba 9 segundos y 320 milésimas más lento que el mejor tiempo, que eran 7.26.9 para Raúl Martínez y Óscar Martínez con su Citroën C2. Repasando un poquito la clasificación general después de todos, del paso de los primeros en los tres tramos disputados hasta el momento. El scratch, el mejor tiempo hasta la fecha, es para Víctor Senra, que invierte en 3 tramos 16 minutos 17 segundos, 17 segundos y 359 milésimas, que es el tiempo de los 3 tramos, para el tiempo total de los 3 primeros tramos para el equipo líder, Víctor Senra y David Vázquez. Segundo es Alberto Meira y Abelino Martínez a 19.4, 19 segundos y 421 milésimas después de 3 tramos cronometrados con un scratch y 2 segundos registros para el piloto del Skoda Fabia. En tercera posición se sitúa Josito Lamela y Néstor Casal, los pilotos del Skoda Fabia N5, que aprovechan este bucle de 3 tramos para situarse en tercera posición. Lo venimos contando ya desde principio de temporada. Este inicio de certamen para José Lamela y para Néstor Casal está siendo impecable y pues están cuajando unos resultados espectaculares a la hora de competir en este certamen con este nuevo coche y en esta nueva categoría, la Top 10B y la Gara N5. La situación para ellos es, después de 3 tramos, terceros, escalón más bajo del podium, José Lamela y Néstor Casal con el Skoda Fabia N5 a 51.1 de la cabeza y a 31.7 de la segunda posición de Alberto Meira. Cuarto es el piloto de Salceda, Jorge Pérez, con el Hyundai a 57.5 y a 6 segundos y 4 décimas de José Lamela. Quinto es el primero de los becados por la Federación Gallega de Automovilismo, que baja un puesto en esta clasificación y se sitúa, como digo, en quinta posición. Estaba cuarto en los 2 primeros tramos, quinto ahora Alexis Vítez y Cristian Álvarez a 1 minuto 09 de la cabeza y a 12.1 del piloto del Hyundai. Yo creo que ya tenemos a Miriam
y vamos a ver si nos escucha, si podemos hablar con ella. Miriam. Bueno, pues parece que no nos escucha, pero ya tenemos más protagonistas en ese control de stop, con lo cual adelante cuando quieras con Diego Félix e Ian Quintana. Chicos, finalizado este primer bucle, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, de momento ahora la verdad tuvimos una salida de carretera, nos tuvieron que ayudar a salir y está el tramo muy descompensado porque hay zonas de poder correr mucho y hay zonas que no se anda, entonces muy complicado. Vamos a desear suerte para los siguientes, chicos. Sí, vale. Bueno, pues complicaciones para Diego Félix, complicaciones para el ourensano del Renault Clio, que finaliza este bucle también con bastante inquietud y escucha, pero ya tenemos esperando. Vamos a ver si podemos quitar el retorno. Chicos. Chicos, nos hemos acabado este primer bucle. ¿Qué sensaciones tenemos? Pues la verdad que con este último tramo muy buenas. El primero nos cogió con unas ruedas equivocadas, el segundo patinaba un poquito de más y este perfecto. Pues chicos, mucha suerte para los siguientes. Gracias. Bueno, pues esas son las declaraciones de los pilotos al llegar a ese control de stop. Otro de los locales, Gabri Gándara, vamos a ver qué nos cuenta el Bueno, piloto y de si hay un Porriño. equipo de casa, es este. No sé qué de casa. Bueno, tú de casa, de casa. ¿Qué sensaciones tenemos? Bien, no venimos 100% bien de ruedas por el tema de la lluvia y demás, y flota un poquito, pero bueno, creo que bastante bien. La verdad, no estoy viendo mucho tiempo, pero el ritmo no es malo, no estamos cometiendo errores, guay, bien. Arbo, ¿qué tal? Árbol muy mojado, jodido, muy jodido, para salirse bastantes veces. Pues nada, chicos, mucha suerte para los siguientes. Gracias, Miri. Muchas gracias. Bueno, pues Gabri Gándara y Julio que finalizan este bucle también. Julio Alberto Bouza finalizan con el Renault Clio Rally 5. El siguiente en llegar, otro de los que nos gusta ver, Jorge Coca, que seguramente llegará a ese control stop. Ha pasado por estas dos zonas donde tenemos instaladas las cámaras y llegará ahí a ese control. Miriam. Bueno, el siguiente, Jorge Coca, vamos a ver qué nos cuenta el ourensano. Chicos, hemos acabado este bucle. Este tramo me imagino que con muchísimo mejor sensación que Arbo, por ejemplo. Nosotros sí, con problemas y conociendo el coche y pasándolo bien. Ahora ya tuvimos ahí un problemilla en Arbo, así que ahora pasándolo bien y a ver qué pasa. Bueno, pues disfrutar de lo que queda de rally y nada, seguiremos aquí apoyando, chicos. Gracias. Jorge Coca y Diego Vázquez con el Renault Clio Rally 5, un poquito desmotivados les hemos visto, pero bueno, pues seguramente puedan solventar esos problemas y bueno, pues afrontar la siguiente parte de carrera de la mejor manera posible. Más protagonistas, ahí tenemos a Marquito San Román y a Unai Conde, ya los tenemos ahí bajando en estas horquillas, finalizando esta parte final, valga la redundancia, y más protagonistas que tenemos ya en el control de stop. Adelante Miriam, con José Luis Casellas y María Carides. Chicos, sensaciones después de este tramo. Bueno, el tramo es ratonero, bastante sucio, entonces pues hay que hilar muy fino, el rally muy largo. No sabemos cómo estará el clima, entonces vamos testando el coche, es el primer rally que lo estrenamos aquí
Y bueno, con calma, paciencia, la gente está muy bien situada, no da miedo y Es importante. sí, en los tiempos que corre sí. Pero bueno, muy bien, muy bien. A ver, es un rally, es un tramo de un rally, no hay más, o sea, es lo que hay. Si quisiéramos autopistas, correríamos la F1. Exactamente, exactamente. Chicos, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, pues Casellas y María, José Luis Casellas y María Caride con esta adquisición nueva, ese Citroën DS3 R3T, y ya llega San Román. Adelante con Marquitos y Unai. Bueno, otro equipo casi de casa, en el rally de casa. ¿Qué sensaciones hemos tenido en esos primeros tramos, Marco? Bien, único árbol que estaba un poquito más delicado de lo que esperábamos y bueno, nos costó el primer trompo de la mañana con calada de coche incluida y parece ser que nos penalizó un poquito, ¿no? Tampoco demasiado, la verdad es que bastante menos de lo que podía ser de esperar, pero bueno, bien, ritmos como siempre, un pequeño margen para ir lo mínimo cómodo posible, porque aquí es imposible. Pero bueno, bien, yo creo que esto acaba de empezar, queda mucho rally, supongo que ahora mejorará un poquito la cosa, o sea que estamos de momento, creo que donde tenemos que estar. Mucha suerte, equipo, para lo siguiente. Muy bien, gracias. Bueno, pues San Román y Naiconde, y llegan también Pampillón. Bueno, y salimos de un equipo de casa para otro más de casa todavía. Pampillón y Ale Sampaio. Bueno, me voy a poner cómoda. A ver. Hola. Tramo de casa. Tramo de casa. Sí, vinimos bien, nos falló un poquito la palanca, pero bueno, bien. No me llores. Me desconcentré un poquito al principio, pero después se me olvidó y ya fui hasta meta, así bien. Nada, 3 décimas debí perder. Nada. Firmamos, Eso nada. firmamos. A llorar a la llorería. A llorar a la llorería, eso. Exactamente. Bueno, ¿cómo afrontamos el rally, Pampi? Pues, como empezó lloviendo y llevamos toda la temporada, casi te atropello, cagando la mojado, pues dije yo, voy a ir despacio mojado. Como duele. ¿verdad? Sí, pero bueno, a ver si ahora se van las nubes y ya podemos empezar ahora. Porque no quiero seguir. Mucha suerte, equipo. Gracias, Lili. Chao. Bueno, por los tiempos de Pampillón y Sampaio, en este caso, segundo mejor tiempo en la MF, el scratch ha sido para Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, segundo ha sido Pampillón y Sampaio a 1.6, 7.13.8 para San Román. Bueno, ahora se nos cae la página de tiempos, vamos a ver si podemos refrescar. Sí, 7.13.8 para Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde y 7.15.5 para Pampillón y Sampaio a 1.6. Esos son los dos primeros tiempos. Vemos que empiezan a asomar ya los primeros reflejos, los primeros rayos de este día en el que, bueno, pues ha amanecido lluvioso. La noche estuvo bastante complicada climatológicamente hablando, con pequeñas tormentas que, bueno, pues de alguna u otra manera dificultaron y pusieron bastante complicados los tramos de la mañana, este primer bucle, y a partir de ahora, bueno, pues esperemos que ese líquido elemento deje de, bueno, pues hacer acto de presencia y el sol propiamente dicho de esta época estival pues nos ayude a tener un rally un poquito más cómodo, un poquito mejor para nosotros. Mientras tanto, como digo, bueno, pues después de estos tres primeros tramos estábamos muy pendientes de la clasificación hasta que teníamos más protagonistas. Vamos a volver a repasarla. Primero Senra, segundo Meira a 19.4, tercero José Lamela a 51.1 de Senra y a 31.7 del segundo clasificado, cuarto Jorge Pérez a 57.5 de Senra y a 6.4 de la tercera posición, quinto Alexis Vieitez a 1 minuto 09 de la cabeza y a 12.1 de la cuarta posición. Sexto es Manuel Fernández y Alex Cid
que son, como digo, sextos clasificados después de 3 tramos a 1.12 de la cabeza y a 2.4 de Alexis Vieitez, que es quinto. Séptimo están Javier Ramos y José Pintor a 1.27.4 de la cabeza y a 4.7 de la sexta posición. Octavo es el primer piloto de la AMF, Marco Rodríguez San Román y Unai Conde, 1.32.2 de la cabeza y a 4.7 de la séptima posición. Noveno, Celestino y Jorge Iglesias a 1.33.8 de la cabeza y a 1.6 de la octava posición. Y cierra los 10 primeros clasificados, Pampillón y Sampaio a 1.42.9 de la cabeza y a 9.1 de la novena posición del N5 de Ribadumia, de Tino y de Jorge, que se sitúan, le preceden en la clasificación general hasta el momento, después de 3 tramos cronometrados. Esto es lo que os estamos contando. Ahora mismo pues hay un pequeño parón, vamos a ver si no afecta al tramo, si no afecta en demasía pues a la celebración de la especial cronometrada. Y de momento vemos que Miriam pues tiene algún problemilla para la conexión, porque bueno, pues no son del todo fluidas las conexiones en este preciso instante, pero bueno, pues intentamos que se pueda solucionar. Nos dice Mateo Prado que hubo un parón porque un 106 tuvo un pequeño percance y tiene que entrar la ambulancia. No sé, Miriam, si podemos confirmar. Bueno, pues esta situación, no sé si a lo mejor en dirección de carrera nos pueden ayudar también en este caso. Miriam. Fran, ¿me oyes? Sí, sí. Hola, Fran, ¿me oyes? ¿Me oyes? Fran, ¿me oyes? Hola, Fran. Hola, Fran. O 32 xa lle fago. Son aí o tempo. Estamos na 3. Vale, ver, Fran. Miriam. Tramo Dime. neutralizado. Por favor, no sé si me estás escuchando bien. Solo que por importante, hora e minuto. Sí, está confirmado. A partir de ahora os tempos, creo que collemos tempos, nos anotamos aquí no carneo tempo de carrera. Bueno, vamos a ver si podemos bajar el volumen del retorno para que no se nos escuche. Yo te escucho perfectamente. Si quieres nos puedes contar cuál es la situación del tirón, porque te estamos escuchando alto y claro. Con lo cual vamos a ver qué información nos puedes trasladar desde ahí, Miriam. Fran. Fran, como te decía, el tramo está neutralizado. Ha sido por una salida de carretera del número 33 y tienen que entrar las asistencias. Bueno, pues Marco Lorenzo y Diego Gil, Peugeot 106. Esperemos que no haya gravedad en el bueno, pues esta salida de carretera que hace que el tramo se neutralice. Vamos a cruzar los dedos para que no bueno, pues haya ningún daño físico y que todo quede en daños materiales, que no tengamos que sufrir pues la incidencia, como digo, de ese problema que nos
que nos dificulta en demasía pues que el tramo pueda seguir celebrándose. Vamos a esperar que pues no haya ningún problema físico, como digo, vamos a cruzar los dedos y estaremos muy pendientes también de todo lo que suceda para que, bueno, pues se pueda resolver esta cuestión y saber si se puede reanudar o, bueno, pues si... No, Fran, está neutralizado, no se va a reanudar. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues... Está neutralizado. Pues si está neutralizado, vamos a cruzar los dedos a esperar noticias. Quedaremos en el siguiente, que las noticias pues las daremos en el siguiente, Sí. en la siguiente conexión, también en MOS, y vamos a, pues bueno, a enterarnos exactamente de lo que ha pasado para no dar una noticia que no tenemos que dar. Bueno, pues la verdad es que con esa neutralización nosotros también vamos a poner punto y final a esta conexión. Ah, bueno, ya vemos que están bajando. Sí, están pasando neutralizados. Vale, con lo cual, bueno, pues eso indica que no va a haber celebración de la prueba. Vamos a recabar, te pido, Miriam, eso sí, la información por parte del primer piloto que llegue para, bueno, pues confirmar un poquito que La situación no haya nada que lamentar físicamente y bueno, pues desde aquí ya vamos a poner punto y seguido a esta conexión. Cuando llegue el siguiente participante, que es en este caso creo que es Kevin Rodríguez. Debería ser Kevin Rodríguez. Sí, es Kevin Rodríguez. Pues vamos con Kevin, que también, bueno, pues es otro de los pilotos de casa, con Cristina, con su pareja, que bueno, pues también tiene mucha ilusión puesta en este rally, compitiendo bajo los colores de la escuela organizadora. Y vamos a ver qué nos dice Kevin, a ver si, bueno, pues el problema no reviste la gravedad máxima y que todo quede pues en un susto y que, bueno, se pueda celebrar la segunda especial cronometrada de el segundo paso por esta especial cronometrada, en este caso por el tramo de Mos. A puntito debe estar de llegar el siguiente de los participantes, como digo. Vamos a ver, sí, Miriam. Yo ahora que te oigo perfectamente, que tenemos un duende aquí en el casco, quería dar las gracias a los chicos del control de stock porque me han ayudado muchísimo, porque bueno, con esos problemillas que tenemos, y la verdad es que son los mismos que el año pasado y son unos cracks. Quería darle las gracias desde Marco aquí. Lorenzo llega, ¿eh? Marco Lorenzo era, sí. Marco, sabemos que tenemos el tramo neutralizado. No sé si nos podéis contar un poquito. Que sabemos que tenemos el tramo neutralizado y no sabemos si nos podéis contar un poquito. Bueno, tuvo unha salida Dani, non parecía bastante fuerte, pero o copiloto debía necesitar asistencia, nos pideunos que reclamáramos unha ambulancia, entonces paramos todos no siguiente control. Dani Álvarez. Sí, Dani saleuse, bueno, cerca do principio, non parecía moito golpe, pero bueno, necesitaba asistencia, entonces paramos, e pouco máis se podo decir, porque non parei donde él, parei máis adiante. Chicos, suerte para los siguientes. Gracias. Bueno, pues al final, como decía, Miriam, cuidado. Bueno. Porque no era el número 33. No, llegó aquí o sea, lo que nos dijeron aquí en el control, que era el 33. Yo ya sospechaba que debía ser Dani Álvarez, porque era el siguiente en venir, pero bueno, pensé que igual ya no había podido salir este tramo Dani, que había sido el siguiente, pero no, ha sido Dani, y como escuchasteis, el que reclamaba la asistencia era el copiloto. Sí, Joel. Bueno, pues esperemos que Joel no tenga ninguna cuestión física. Ya nos decía Marco Lorenzo que, bueno, pues no revestía mucha gravedad, pero sí necesitaba pues de asistencia médica. Y bueno, son cosas de carrera y nada, vamos a esperar que sea lo menos posible y nada, vamos entonces nosotros... Sí, vamos a recoger. También a recoger, a arreglar al enanito, que le vamos a dar de comer. Vamos a recoger y, bueno, pues la segunda pasada estaremos aquí de nuevo para contar cómo están yendo las cosas. Nada, cortamos la conexión entonces y os dejamos ya descansar.
Venga, un saludo, que vaya bien, gracias. Saludos. Chao, chao. Bueno, y nosotros que estamos aquí ya poniendo punto y seguido a esta retransmisión deportiva, como os decía, ya hemos repasado la clasificación general, con lo cual nos vamos a despedir de la conexión, emplazándoos, pues bueno, a una segunda conexión, a una segunda especial cronometrada, el segundo paso por esta especial cronometrada en el tramo de Mos, que es la siguiente especial que vamos a transmitir, el segundo paso por esa especial cronometrada. Gracias por estar ahí y nos vemos en la segunda conexión, en esta segunda pasada del tramo de Mos, donde estaremos otra vez retransmitiendo el paso de los vehículos. Gracias, saludos y muy buenos días. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.